el día de hoy se conmemora el 50 aniversario del golpe cívico-militar contra el presidente Salvador Allende en el año 1973. Y es importante rememorar este evento más allá de si usted simpatizaba o no, de cuál es su ideología, porque nadie puede dividir el golpe de Estado de la industria genocida que se instaló luego de dicho evento que destrozó la democracia chilena y anuló los derechos de los ciudadanos de ese país. Y ahora, en esta época de los fake news, donde hay tantas personas que quieren reinterpretar la historia sin aportar ningún documento que sustente dicho cambio, es importante construir y preservar la memoria para las nuevas generaciones que entienden que la democracia es un bien común y que nace sin ningún tipo de esfuerzo. Recuerden que la democracia ha costado sangre, sudor y lágrimas para todos los ciudadanos del mundo, pero especialmente para los ciudadanos latinoamericanos de mi generación. Por eso es importante preservar los derechos y entender que ninguna dimensión es más importante que la preservación de los derechos humanos. Nadie en nombre de ningún evento o de ningún proyecto liberador o como se llame o moralmente sustentable puede llevarse de encuentro los derechos humanos y la democracia. De eso se trata, de construir la memoria en un país un tanto desmemoriado que parece no recordar todo lo que costó construir la democracia. No lo digo solo por los ciudadanos en Chile, lo digo especialmente por los ciudadanos de la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto? El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en CAE la Noche en este 11 de septiembre del año 2023, donde se conmemora el 50 aniversario del golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Y siempre, como dije en la nota introductoria, no importa que usted le simpatice o no le simpatice la ideología que promulgaba o propugnaba el presidente Salvador Allende con su vía chilena al socialismo, que era una forma particular, y era que es el primer partido de izquierda que llega al poder vía elecciones en medio de la Guerra Fría, en un momento donde la mayoría entendía que la vía armada era la vía más expedita para llegar al poder luego de la expedición y
el proyecto de Fidel Castro en el año 1959, que prácticamente eclipsó a los partidos de izquierda en toda Latinoamérica. Digo que más allá de si usted simpatiza o no con la izquierda, o si usted es más conservador o menos conservador, lo importante aquí es que no se puede desvincular ese golpe de Estado de toda la industria que posteriormente montó la dictadura chilena para perseguir, torturar, aniquilar y eliminar y desaparecer adversarios políticos, cuando se convirtió el Estado, a través de personas que actuaban en su nombre, en un instrumento para eliminar opositores. Cuando usted toma los organismos de seguridad del Estado, usted está haciendo prácticamente terrorismo de Estado, porque no se le está reconociendo a los ciudadanos ningún derecho, ni siquiera el más elemental, que es el derecho a la vida. No se le reconoce a ningún ciudadano porque es un adversario, es un enemigo. Y estas teorías que se dieron en la década de los 70 en Latinoamérica, con estas guerras contra el socialismo o la amenaza comunista, justificaba una agresión a los derechos humanos que se pensaba superada. Y es que digamos que los occidentales somos los únicos ciudadanos del mundo que violamos los derechos humanos, a sabiendas de que existe un código desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde aquellos juicios de Nuremberg contra los nazis por haber violado de manera flagrante y de manera ultrajante a la conciencia de la humanidad la vida y los derechos de los ciudadanos alemanes de origen judío. Pues a sabiendas de todo eso, luego, más adelante, pues se monta y se apoyan dictaduras en Latinoamérica, parte de una estrategia que fue entendida desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos en otra época, pero más allá del tiempo y más allá de la forma como usted piense, nada justifica la violación sistemática de los derechos humanos, de no reconocer derechos ni siquiera menores de edad, de que el Estado no cumpla su función de garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Esa herida todavía queda abierta y por eso es necesario construir la memoria, documentar los hechos, justicia. Sin justicia no hay, primero establecer la verdad y luego la justicia y después de eso la reparación a las víctimas de un Estado que estuvo ausente de proteger desde menores de edad hasta personas mayores de edad que tampoco se les reconocían derechos. Lo digo porque estamos viviendo en un mundo de fake news, en un mundo donde hay un liderazgo que está empecinado en reinterpretar la historia sin aportar ningún documento importante que justifique ese cambio. Como se dice, los famosos terraplanistas o los negacionistas, que son aquellos que quieren reinterpretar los hechos históricos negando lo que efectivamente pasó y el sufrimiento que tuvieron varios ciudadanos y varias familias que todavía lloran la ausencia por la pérdida de seres queridos, víctimas de la tortura, de la desaparición, del crimen, y que no pueden concluir el rito judeocristiano de enterrar a sus muertos. De eso se trata, de lo humano, de ese elemento que tenemos que tener todos practicando y que debemos ser compromisarios, de la humanidad, de eso que nos diferencia de los animales, de reglas de convivencia que eviten que caigamos en la barbarie en que se cayó hace un tiempo en prácticamente toda Sudamérica y, por qué no decirlo, en República Dominicana también, no solo en la época de Trujillo, en la época de los 12 años, donde se detenía, se torturaba, se mataba, se deportaban personas y se desaparecían. Y hay que construir esa memoria
pero no para las víctimas de ese momento solamente, que es muy importante resarcirla al menos moralmente, aunque no se pueda hacer de manera económica, pero resarcirlo moralmente. Pero lo más importante es acordarse de lo que se siembra para el futuro, para las nuevas generaciones que están desorientadas y que están con estos influencers que no tienen un ápice de cordura y que no tienen un ápice de tolerancia, que están orientando a sus hijos y a sus nietos. Por eso es importante recobrar la verdad. Por eso es tan importante llevar a sus hijos al Museo de la Resistencia, aquí en la República Dominicana, en la calle Las Mercedes, para que vean las atrocidades que se daban en la época de Trujillo, de cómo se perseguían, se violaban los derechos, cómo en los 12 años de Joaquín Balaguer se secuestraba, se violaban los derechos humanos, se asesinaban opositores y se fingían intercambios de disparos y se sometían a la justicia personas con evidencia alterada, y cómo en los tribunales civiles había militares impartiendo justicia, como se hacía también en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, en países donde hubo dictadura. Y perdonen que este es un programa que trata de temas económicos y financieros, pero es importante establecer eso, porque la dimensión económica es una dimensión importante en la sociedad, central, pero no puede alcanzar su máxima expresión sin que otras dimensiones de los derechos funcionen. Porque es que sin los derechos civiles y políticos no hay libertad de elección, que es una de las máximas en el mercado, en las economías de mercado. Si la gente no puede decidir quién lo gobierna, si la gente no puede decidir qué tipo de música escucha, si la gente no puede decidir en qué actividades sociales se enmarca, entonces no puede considerarse un ciudadano dentro de la democracia liberal y dentro de una economía de mercado. Lo digo porque durante mucho tiempo en las escuelas o en las academias, a algunos economistas se nos quiso inculcar que lo importante era la libertad económica, aunque esa estuviera bajo el yugo de una dictadura o que otras dimensiones de la economía fueran limitadas o reducidas y que solo la dimensión económica era la importante. Pues después nos hemos dado cuenta que los ajustes estructurales que se hacen en democracia tienen mayor legitimidad y son más estables en el tiempo, aunque tienen costos políticos y costos sociales, pero de alguna u otra forma terminan siendo más legítimos y las sociedades los asumen por más tiempo en el libre juego de las ideas. Porque, repito, no hay democracia sin libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En un mundo donde hay capitalismo ya prácticamente en todo el mundo, un capitalismo tradicional más acorde con las democracias liberales, como estuve diciendo, o un capitalismo de Estado, donde es el Estado que tiene todos los bienes y que de alguna manera decide qué hay que hacer en materia económica, pero que también transa en los mercados financieros internacionales. Me estoy refiriendo a países como China y otros países del Asia, donde en algunos casos el tema de la democracia liberal, como la entendemos los occidentales, no es lo que está funcionando, pero sí el intercambio de bienes y servicios y la economía y el comercio mundial. Hago esta reflexión como un economista, como un profesional de la economía y la finanza, pero sobre todo como un ciudadano que está viendo con mucha preocupación estas reinterpretaciones de la historia reciente, donde se quiere confundir y se quiere equiparar en responsabilidad con los hechos acaecidos a víctimas y victimarios. Y lo importante es establecer con claridad meridiana la responsabilidad de los victimarios y resarcir a las víctimas. Porque si no, a lo que estamos apostando es al regreso de la barbarie,
al regreso de la barbarie, que es lo que no podemos permitir en esta economía del siglo XXI, en esta cuarta revolución industrial y en esta digitalización de prácticamente todas las actividades de la economía. Lo digo porque estos 50 años del golpe de Estado al presidente Salvador Allende, más allá de que hoy ocupe la presidencia de ese país un joven vinculado a la centroizquierda, con el cual usted puede estar de acuerdo o no con decisiones en materia de políticas públicas, pero lo que no se puede repetir ni en Chile ni en ningún país latinoamericano es que vuelvan los golpes de Estado y que vuelva la violación flagrante a los derechos humanos. Y hay que llamar la violación a los derechos humanos como es o como son un delito ultrajante contra la conciencia de la humanidad, no importa quién lo cometa. Aquí lo humano es un elemento esencial, más allá si usted es de izquierda o si es de derecha. La violación a los derechos humanos hay que condenarla en Nicaragua, hay que condenarla en Venezuela y hay que condenarla donde quiera que se dé. Porque quienes sufren son seres humanos como usted y como yo, más allá de lo que piensan o lo que defienden. Entonces, construir la memoria es un elemento civilizatorio y ojalá que en este país comencemos a construir memoria para que aquí no se siga diciendo que hace falta un Trujillo o que Joaquín Balaguer es el padre de la democracia y cosas que parecen no tener ningún sustento en términos del respeto a los derechos humanos. Lo digo porque es importante que todos los ciudadanos tengamos un elemento que nos permita dividir el respeto de los derechos, repito, del regreso a la barbarie. La democracia es lo que nos permite vivir con la diversidad de las ideas y la tolerancia a lo que piensa el otro. Es un elemento cardinal para respetar los derechos de todos, los que piensan como yo y los que piensan distinto a mí. Luego de la pausa, venimos a hacer un comentario sobre otro evento, un día 11 de septiembre, pero del año 2001 en la ciudad de New York, que también llevó luto, dolor y muerte a muchos ciudadanos, pero que de verdad que generó una herida imborrable, no solo en los ciudadanos de los Estados Unidos, sino en los ciudadanos del mundo que vimos en vivo arder las Torres Gemelas. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero.
Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El 11 de septiembre del año 2001, el mundo se despertó con una noticia que, a pesar de que todos estábamos viéndola por los medios de comunicación, no podíamos dar certeza de lo que estaba pasando. Y es que un avión se estrellaba contra una de las torres del World Trade Center, las famosas Torres Gemelas de los Estados Unidos, y minutos después, en lo que parecía un accidente insólito en la mañana, donde la visibilidad era perfecta, otro avión impactaba de manera violenta la otra torre del World Trade Center. Ante este evento, que repito, el mundo miraba en vivo, sin dar crédito a lo que estaba viendo sus ojos, entendió que se trataba de un atentado que estaba utilizando a los seres humanos como un proyectil dentro de la aviación comercial para producir un atentado insólito y llenar de luto y dolor a la ciudad de Nueva York y a toda la sociedad de los Estados Unidos, y yo diría que al mundo occidental. En dicho evento, no solo perdieron la vida ciudadanos norteamericanos, sino ciudadanos de prácticamente todo el mundo que vivían en la ciudad de New York. En el caso de la República Dominicana, 27 compatriotas perdieron la vida en ese triste evento que hoy recordamos. Y es que el odio no puede ser una ideología que busque dañar al contrario. Más allá de lo que usted piense, tener el terrorismo y usar a las personas como armas para producir daño es uno de los eventos más deshumanizantes que la humanidad debe impedir que se repita. Personas con sus familiares que se montaban en un avión a ir a un destino conocido de vacaciones o a cumplir compromisos laborales, perdieron la vida porque estos aviones fueron secuestrados y estrellados en las Torres Gemelas, causando un daño inédito a los Estados Unidos y a la cultura occidental vía este terrible atentado de las Torres Gemelas, que, repito, nadie puede olvidar dónde se encontraba al momento en que ocurrió tal tragedia provocada por Osama Bin Laden y todo ese grupo tristemente célebre de Al Qaeda que produjo tanto daño por una concepción un tanto sui generis de la lucha armada y de la lucha por representar la cultura que ellos defendían, ¿no? Aunque con métodos altamente reprochables. De verdad que es inolvidable ver a las Torres Gemelas arder, pero sobre todas las cosas nos dimos cuenta de lo difícil que es cuando los seres humanos se llenan de rencor contra sus semejantes y utilizan a ciudadanos comunes como un arma de guerra. Eso
no debe volverse a repetir. El impacto que tuvo ese atentado contra todo lo que tenía que ver la industria aeroportuaria fue algo que cambió todo el tema de la seguridad en los aeropuertos, todo el tema de la construcción de las aeronaves, pero sobre todo llegó un momento en que luego de ese evento nadie se sentía seguro en un aeropuerto y nadie se sentía seguro en una aeronave, porque lo que había pasado había llenado los sueños y las pesadillas más potentes de cualquier ciudadano occidental, y yo diría que del mundo. De verdad que también en la memoria hay que construir este atentado de las Torres Gemelas, porque es ultrajante a la conciencia de la humanidad que se utilicen a seres humanos como misiles para hacer daño a la propiedad y hacer daño a un adversario político e ideológico. Así es que solo me queda recordar tristemente un evento donde perdieron la vida muchas personas inocentes que no entendían nada de lo que estaba pasando y que vieron de forma instantánea cómo les cambiaba la vida, tanto de ellos que murieron, pero sobre todo de sus familiares y allegados. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo? El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta la República Dominicana. Y vamos a seguir desarrollando este análisis sectorial que publica todos los meses el Ministerio de Economía como una forma de orientar las decisiones de consumo e inversión a los agentes económicos, fundamentalmente aquellos que trabajan en los sectores de la economía que estamos comentando. Muchas personas nos escriben a través de nuestras redes sociales, nos preguntan, ¿cuándo vas a hablar de tal sector? Bueno, este programa trata de abarcar la mayoría de los sectores de la economía dominicana y en esta entrega vamos a ver qué está pasando también en el mercado laboral, qué ha pasado con el empleo formal fundamentalmente durante el pasado mes de julio. Así es que vamos a ver las próximas láminas, señor director. Miren aquí cómo están las operaciones totales de comercio. Vemos que durante el mes de julio pasado, el índice de operaciones totales de comercio
pues se redujo a 121.000, a 121.7%, y eso queda por debajo de lo que pasó durante el mismo mes del año pasado, pero ligeramente por encima de lo ocurrido durante el año 2021. Así es que vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver cómo está un elemento esencial que tiene que ver con el empleo formal. Aquí está la cantidad de trabajadores registrados en el sistema dominicano de la seguridad social, específicamente la tesorería de la seguridad social, y vemos que durante el mes de julio pasado habían registrado 2.258.700 trabajadores en la tesorería de la seguridad social. Cuando se compara con el año anterior, eso implica que ha habido un ligero aumento en la cantidad de trabajadores en el sector formal de la economía. Eso quiere decir que cotizan tanto para las pensiones como que tienen un seguro de salud. Ahí está. Eso es ligeramente menor a junio de este mismo año, pero siempre se hacen las comparaciones en el mismo mes del año anterior porque hay estacionalidades en el mercado de trabajo dominicano. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver en cuáles han sido los sectores más impactados en el trabajo formal. Estamos viendo que cuando vemos los trabajadores formales, por sector económico, vemos que la administración pública tuvo una caída de 1.89%, seguido de otros servicios con una caída de 0.21% y enseñanza de 0.06%. ¿Cuáles son los sectores que han aumentado? Pues obviamente 0.41% el sector de hoteles, bares y restaurantes, seguido del sector comercio con 0.32% y el sector manufactura con 0.22%. Tanto la intermediación financiera y seguro con 0.15% y el sector de la construcción con igual porcentaje. Ahí estamos viendo cuáles han sido los sectores que más han crecido y llama la atención que ha habido una caída en los trabajadores de la administración pública. Vamos a seguir, señor director, con los sectores. Aquí vamos a ver los índices globales de personal y remuneraciones y, lógicamente, en el año 2023, este año a julio, ese índice global está en 106.1%, sustancialmente por encima del mismo periodo del año pasado, que está en azul, y por encima también del año 2021 y lógicamente por encima del promedio, que es esa línea punteada que ustedes están viendo en sus pantallas. Esto lo explica fundamentalmente los aumentos de sueldos y salarios que se escenificaron en el Comité Nacional de Salarios, en el Ministerio de Trabajo, que han ido entrando de forma escalonada y explican este crecimiento en el índice global de personal y remuneraciones. Es decir, hoy el salario en términos reales es mayor, o mejor dicho, en términos nominales es mayor que durante el año pasado y el año 2021, gracias a los ajustes laborales pactados en el Comité Nacional de Salarios. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, el pluriempleo, que me encanta esta cifra, digamos, este estadístico. Y vamos a ver en cuáles son los sectores donde el pluriempleo ha crecido a julio de este año. Y en el sector agropecuario ha crecido en 12.3%, en el sector manufactura en un 13%, que son los que se ven más altos, y lógicamente en otros servicios con 11.8%. En los sectores donde ha caído fuertemente el pluriempleo está el sector de comunicaciones con una fuerte caída de 24.4% y el sector de minas y canteras con una caída de 14.5%. También en el sector de hoteles, bares y restaurantes ha habido una caída de 12.9% en el pluriempleo, porque obviamente ahí se está pagando mejor y están queriendo que los trabajadores pues
elijan un solo empleo o una sola institución que ofrece servicios hoteleros, dado el crecimiento que ha experimentado ese sector durante este último año. Vamos a seguir, señor director, para ver otras láminas. Miren aquí, ahora vamos a entrar a el tema financiero, a los sectores productivos, y aquí estamos viendo el saldo adeudado real del sector productivo dominicano, que a julio de este año estuvo en 717.600 millones de pesos, muy por encima de los 643.500 del año pasado. Y esto también lo explica este paquete de estímulo monetario aprobado por el Banco Central de la República Dominicana, que ya prácticamente de los 119.000 millones, aún quedan casi 22.500 millones disponibles, pero se han colocado una parte muy importante en los sectores productivos fundamentalmente. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir con este análisis sectorial y ver qué ha pasado con el sector financiero. Vamos a ver el saldo adeudado por sector económico y vemos el crecimiento en el saldo adeudado a julio de este año 2023, que es de 11.5% cuando se compara con el mismo mes del año anterior, que era de tan solo 1.6%. Obviamente este crecimiento lo explica, repito, el paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central de la República Dominicana. ¿A cuáles sectores ha aumentado fuertemente el saldo adeudado o ha ido a financiar o se ha colocado mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades? El sector comercio con un 5.7%, el sector de la construcción, otras actividades de servicios 1.8% y así sucesivamente. ¿En cuáles sectores se ha disminuido el saldo adeudado? En el sector agropecuario con menos 0.6% y en el sector de hoteles, bares y restaurantes también con una caída en la misma proporción o el mismo porcentaje. Vamos a seguir, señor director, a ver cuáles son los otros sectores que han sido impactados. Vamos a ver, y esto es un dato interesante, y es que el saldo adeudado real por las microempresas también ha crecido. Y es que ahora, a julio de este mismo año, pues ha habido un aumento de 53.300 millones de pesos que han sido financiados o prestados al sector de la microempresa, muy por encima de los 37.900 millones que era el saldo adeudado durante julio del año pasado. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la direccionalidad de los recursos dispuestos por la Junta Monetaria en este paquete de estímulo monetario para implementar o para empujar el crecimiento económico de este año vía un aumento de la demanda agregada. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir con este interesante análisis. Miren aquí qué ha pasado con el sector vivienda, que también ha aumentado fuertemente el financiamiento y el saldo adeudado a julio de este año era de 232.500 millones de pesos, muy por encima, repito, de los 158.000, o mejor dicho, de los 185.300 millones de julio del año 2022. Ahí está, para aquellos que preguntan a dónde fueron los recursos del paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central, pues ahí estamos viendo que hay una diferencia importante en los distintos sectores, tanto en los sectores productivos, estamos viendo aquí o vimos la microempresa, ahora estamos viendo la adquisición de vivienda y estamos viendo que el saldo adeudado es sustancialmente mayor que el que existía en julio del año pasado. Así es que ahí está claramente explicado en cifras a los sectores donde ha ido este paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver aquí cuáles son los demás sectores. Aquí vemos el sector consumo, el saldo real adeudado del sector consumo fue de
405.800 millones de pesos a julio de este año, muy por encima del mismo periodo del año pasado. Así es que también ha ido al sector consumo este paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central. Vamos a ver ahora el resumen en la próxima lámina, señor director, de cómo se ha repartido o cómo se han repartido los recursos en los distintos sectores. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Aquí está, el saldo adeudado real consolidado para el sector privado. Estamos viendo que el 50.9% del saldo adeudado consolidado en términos reales ha ido a los sectores productivos, el 28.8% al consumo, el 16.5% a la adquisición de viviendas y el 3.8% a las microempresas. Ahí está cómo se distribuye, cómo está el pastel de los recursos del saldo real adeudado del sector privado a julio de este año. Así que ahí está, un poco más de la mitad a los sectores productivos para empujar la demanda agregada. Así que vamos al piso, señor director. Estos análisis nos permiten, de alguna manera, pues mostrar cómo ha ido, a dónde han ido a parar esos recursos del paquete de estímulo monetario. Y lo digo porque durante el primer mes, durante los 2 primeros meses, pues muchas personas criticaban, decían, ¿dónde van los recursos? Solo llegan a los más poderosos, no están llegando a las microempresas, no están empujando, digamos, al sector construcción, no están empujando a otros sectores. Bueno, ahí está. Ya sabemos que en la medida que ha ido pasando el tiempo, la queja ha ido desapareciendo. No era un tema de recursos, era un tema de que habían sectores desesperados por recibir estos financiamientos para ampliar su capacidad productiva. Y hasta cierto punto la crítica era entendible. Pero ahí están los recursos, se están viendo. Y el propio Banco Central publicó recientemente que quedan un poco más de 22.000 millones de pesos del paquete de estímulo monetario por colocar en el sistema financiero. Y eso es importante porque de alguna manera aquellos sectores que entienden o que se han visto rezagados, pues tienen la oportunidad de ir a reclamar estos recursos a sus instituciones de intermediación financiera para agilizar los procesos y conseguir estos financiamientos dispuestos por la autoridad monetaria. Esto, por eso dije y he dicho digamos, en programas anteriores, que me llama mucho la atención ver la ejecución presupuestaria que está muy lenta porque el propio, digamos, la Dirección General de Presupuesto publicó hace 2 días aproximadamente que el déficit fiscal estaba en el torno de los 60.000 millones de pesos, 0.8% del Producto Interno Bruto durante los primeros 8 meses de este año, y que esa cifra era muy distante del 3.2% aprobado en el presupuesto reformulado. Y uno decía, señores, faltan 4 meses, tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para poder ejecutar todo el presupuesto y así empujar desde el lado, digamos, fiscal, todo el tema de la demanda agregada. Y reiterábamos que ya la parte, digamos, la política monetaria ha hecho todo lo posible, no se le puede pedir más, desde un paquete de estímulo monetario hasta una reducción de su tasa de política monetaria y previamente a esto una reducción de la inflación que hoy está por debajo del rango meta establecido por la autoridad monetaria de 4 más o menos 1%. Bueno, yo creo que ya no se le puede pedir más a la política monetaria. Lo que queda es empujar vía un aumento del gasto, especialmente el gasto de capital, y ejecutar todo el presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso Nacional recientemente en el presupuesto reformulado. Repito, esto lo voy a repetir hasta la saciedad,
porque se ha hecho un esfuerzo importante, se ha hecho una gran coordinación macroeconómica, los organismos internacionales reconocen el gran trabajo que se ha venido haciendo, pero no puede el gobierno volver a repetir la experiencia de que se queden recursos sin ejecutar, porque eso lo que está haciendo es retrasando la implementación de programas, planes y proyectos que se están posponiendo. Y en los 2 primeros años, ¿qué pasaba? Que no se ejecutaba todo el gasto de capital y se quedaban recursos que había que enviarlos a instituciones descentralizadas y, digamos, a otras instituciones, fundamentalmente a fideicomisos, para mantener estos recursos allí porque no se ejecutaron. Hoy, o este año, el propio Ministerio de Hacienda, cuando envió el presupuesto reformulado al Congreso, dijo que aunque aumentaba el financiamiento o el déficit a 3.3%, pues no iba a ser necesario financiar el déficit porque se iba a hacer esta actividad con recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores, es decir, de esos recursos que estaban en cuentas corrientes, tanto en fideicomisos como en instituciones descentralizadas, y que no iba a haber necesidad de emitir nueva deuda pública para financiar el déficit. Bueno, ojalá y se pueda ejecutar todo el presupuesto y así empujar el crecimiento económico para este año, que ya la CEPAL lo redujo a 3.7%. El propio gobierno, vía el marco macroeconómico, el Ministerio de Hacienda, ya lo tiene en tan solo un 3%. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y hay que apurar el paso en materia de gasto público para ver si podemos ir un poco más allá del 3% de crecimiento económico en un año bastante atribulado, donde las decisiones de política monetaria obviamente que han afectado el consumo y obviamente que han afectado el crecimiento económico esperado, no solo en República Dominicana, en todos los países del mundo. La suerte que hemos tenido es que en República Dominicana hemos logrado reducir la inflación, que era el principal flagelo o la principal preocupación de prácticamente todos los bancos centrales a nivel global. Así es que quería hacer esta reflexión antes de despedir el programa y reiterarles que mañana, cuando sean las 7, nos volvemos a encontrar en otra edición de este programa Cae la Noche.